Bueno, pues siguiendo con nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales, aquellas ecuaciones en las que aparece una función desconocida y, además de alguna pues, de sus derivadas. Entonces, vamos a seguir con nuestro estudio de ecuaciones en diferenciales totales. Bueno, pues para comenzar diremos que cuando en una ecuación del tipo m de xy diferencial de x más otra expresión en xy diferencial de y igual a 0, pues exista una determinada función u en dos variables x y, de tal manera que la diferencial de esa nueva función u sea precisamente el primer miembro de esta ecuación, de esta igualdad del principio, esta ecuación del principio, pues entonces lo que ocurrirá pues será que se dirá que esa función u será una ecuación será la ecuación en diferenciales totales. Entonces, si nos damos cuenta de la igualdad que hemos planteado, donde hemos dicho que diferencial de u es esta expresión, pero es que esa expresión es 0. Por lo tanto, la diferencial de u será 0. Lo que significa que si la derivada, que si la diferencial de una función es 0, es porque esa función es constante. Las únicas funciones cuya derivada es 0 son las constantes. Entonces, si sabemos que es constante, pues también nos pueden decir una serie de condiciones iniciales, unas condiciones iniciales como que la función evaluada en x sub 0 sea y sub 0. Esto nos servirá a la hora de calcular alguna solución particular de la general. Entonces, tendríamos que, sustituyendo, pues tendríamos la función u evaluado en x sub 0 y sub 0 si tenemos en cuenta las condiciones, si nos dan las condiciones iniciales de que y de x sub 0 sea y sub 0, siendo pues un valor x sub 0 y su imagen, por tanto, mediante y sub 0. Entonces, sabemos que la diferencial de la función de la función u es su parcial respecto a x por la diferencial de x más su parcial con respecto a y por la diferencial de y. Fijémonos que aquí lo que teníamos era esto por diferencial de x, que coincide con esta expresión, y esto por diferencial de y, que coincide con esa expresión de aquí. Entonces, pues igualando, se tendría que la parcial de u con respecto a x es m, es la función m, o es la expresión m, donde tenemos todo lo que multiplica a diferencial de x, en definitiva, y la parcial con respecto a y, que sería todo lo que multiplica a la diferencial de y, que lo hemos llamado n de x y. Entonces, a partir de esa expresión, integrando en el primer caso con respecto a x, obtendríamos el valor de la función, pero claro, siempre con respecto a una constante que viene dada en función de y. Porque hemos integrado, repito, con respecto a x. Entonces, a partir de ahí, pues podríamos encontrar n como la derivada de esta expresión con respecto a y, porque n es la parcial de u con respecto a y, pues derivando con respecto a y u, que es esta expresión, nos daría el valor de n. Y entonces tendríamos, en definitiva, resumiendo, que u de x y sería la integral con las condiciones iniciales propuestas de m diferencial de x más n diferencial de y. Bueno, pues este proceso, que resulta un tanto difícil visto de forma teórica, visto con la forma genérica, quizá que se vea más sencillo con el siguiente ejemplo, donde vamos a tener una ecuación que se va a obtener a partir de la diferencial de u.
Fijémonos que las parciales con respecto a y con respecto a x son iguales y por tanto las parciales segundas, digamos, pues serían iguales. Al cruzarse serían iguales. Entonces, a partir de ahí podemos deducir que el primer miembro es la diferencia total de la función u de x, ¿sí? Y por tanto, el primer término, que es lo que va multiplicando a diferencial de x, sería la parcial de u con respecto a x. Análogamente, ahora lo veremos, pero de ahí se deduce, quería comentar que la función u, a partir de esta expresión, si la parcial de u con respecto a x es esto de aquí, integrando con respecto a x tendríamos x cuadrado medios más xy más x más una función en y, que sería una constante con respecto a x, pero sería una constante para la integral con respecto a x, una función de y, por tanto. Entonces, derivando ahora, fijémonos que primero hemos igualado la parcial a la expresión correspondiente a la parcial. De ahí, integrando, hemos calculado la función u. Y si ahora derivamos con respecto a y esa función, que sería esta expresión de aquí, que sería n, pues derivando esto de aquí con respecto a y, esto es 0, esto es x, esto es 0 y esto es la derivada con respecto a y de esta función. Pues nos queda x más c' y. Y por cierto, esa expresión tiene que ser igual a n de x y, que lo llamábamos anteriormente, a esta expresión de aquí. Por lo tanto, estas dos expresiones deben ser iguales. La parcial de u con respecto a y, que la hemos obtenido derivando u con respecto a y, y la parcial de u con respecto a y, que sabemos que es la expresión que multiplica a diferencial de y. Esas dos expresiones, son iguales, por lo tanto, igualando, tendríamos que x más c'y, esto de aquí, tiene que ser igual a esto de aquí. Y ahí podemos simplificar las x y nos queda lo que vale la derivada de la función y, que es menos y cuadrado más 3. Menos y cuadrado más 3. Y por tanto, c de y sería la integral de esta expresión con respecto a y, que sería menos y cubo tercios más 3y más otra constante, que para cambiar el nombre, para que no coincida con el anterior, pues le llamamos c sub 1. Entonces ya conocemos el valor de c de y. Y sustituyendo arriba, obtendríamos el valor de la función que es diferencial total de la expresión de esta ecuación que teníamos aquí, del primer miembro de esta expresión. Entonces, a partir de ahí, si despejamos como esto, fijémonos que su derivada hemos visto que es constante, su derivada es 0, por lo tanto es constante. Entonces, despejando, eso tendría que ser una constante, c sub 2. Por lo tanto, o c sub, como queramos llamarlo, c sub 3, por ejemplo, es una constante. Por lo tanto, despejando, tendríamos la expresión general de la función implícita que nos da lugar a esta igualdad. Despejando, c sub 1 y sumándolo con la constante a la que es igual la función u, nos da otra constante c sub 2. La llamamos c sub 2. Por lo tanto, esta sería la llamada integral general.
También conviene comentar que en el caso de que no sea diferencial total, no exista la tal función u diferencial total, a veces se puede encontrar una función mu de tal manera que al multiplicar ya sí se cumpla esta igualdad, que la diferencial de u sea no m diferencial de x más n diferencial de y, sino mu multiplicando a ambos sumandos. Y entonces a esa función mu en ese caso se llama factor integrante.